Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y que no estéis como yo, que estoy un poquito magullado. Si recordad las películas de Buster Keaton y por eso le llamaban Buster, y aquellas costaladas, pues no entraré en detalles, pero algo de eso hay por ahí de fondo. Bueno, estoy aquí para deciros, para recordaros, para celebrar que el próximo día 25 de junio se cumplirá el primer centenario, naturalmente, de una película que es una obra maestra, que es La Quimera del Oro, de Gold Rush, del gran Charles Chaplin. Todos los que me conocéis un poco sabéis que soy un grandísimo admirador de quien es para mí el único autor de la historia del cine, porque ya sabéis que lo de autor le viene muy grande a la mayoría de los que se consideran o autores o que otros les llaman autores. Bueno, Chaplin lo hacía absolutamente todo, dirigía, escribía, interpretaba, producía, montaba, incluso componía la música de sus películas, a pesar de que para Luces de la Ciudad copió la música de La Violetera del maestro Padilla, porque había conocido a Raquel Meller y se había quedado prendado de aquella maravillosa música. Bueno, La Quimera del Oro es una película de 1925 en la que el pequeño vagabundo pues se va a hacer fortuna en esas montañas, para conseguir ese oro y sacarle de esa pobreza, que es, ya consustancial al personaje del pequeño vagabundo. Una película que tiene sus escenarios en estudio, salvo el comienzo, que está rodada en escenarios naturales y que es una película divertidísima, con algunas escenas, pues claro, que todo el mundo recordáis, que recordamos, como aquella en la que está en la cabaña muerto de hambre con aquel grandullón que se disputan si comer la bota o los cordones, bien cociditos, porque tenían mucha hambre. Y por supuesto yo me quedo con ese momento de la película, que es esa ensoñación, que da lugar a ese baile de los panecillos, que es, como dijo Yuri Lotman en un libro que leí hace muchos años que se llamaba Estética y Semiótica del Cine, una de las escenas más sublimes del arte chaplinesco, un arte que, ya podéis imaginaros, está lleno de escenas sublimes. Bueno, pues esta, sin ninguna duda, es una de las escenas más sublimes del arte chaplinesco, a pesar de que la escena estaba inspirada, o copiada si queréis, de un momento también maravilloso, pero sin tanta gracia, yo creo, que había interpretado Fatih Albacor en una película, en un cortometraje de 1917, que no estaba nada mal, pero que sin duda Chaplin lo elevó a la categoría de sublime, como decía, y digo yo, pero como decía Yuri Lotman. Bueno, pues una película divertidísima, inabarcable en su grandeza. Bueno, pues voy a aprovechar para recordaros que conviene ver las películas de Chaplin para seguir la evolución de ese personaje del pequeño vagabundo, desde sus producciones para Keystone, que era la productora de Max Sennett, a las producciones para United Artists, que es la productora que fundó con Douglas Fairbanks, David Ward Griffith, Mary Pickford y él mismo, ¿verdad? Y entre medias por las producciones que hizo para S&A, Mutual y Fresh National, porque el personaje del pequeño vagabundo se va estilizando y va consiguiendo esas dosis de humanidad hasta conseguir una cosa que yo creo que consiguió Chaplin como nunca nadie más ha conseguido en la historia de cualquier manifestación artística en la historia de la humanidad, que es la plasmación de la condición humana en todos sus matices en un único personaje. Shakespeare lo hizo en muchas de sus tragedias, pero necesitó para ello muchos personajes. Cervantes lo consiguió, desde luego, en El Quijote con Don Quijote y con Sancho Panza, pero necesitó dos personajes y Chaplin lo consigue siempre en sus películas con un único personaje, que es ese personaje del pequeño vagabundo con el cual nos identificamos todos desde hace un siglo, sea cual sea nuestra condición social, nuestro nivel cultural, si somos hombres, mujeres, más mayores, más pequeños, niños, de aquí, de allá, de cualquier país, pastores, ingenieros. Es un auténtico milagro.
Bueno, pues yo compré en su día, como el fanático de Chaplin que soy, esta primera edición de La Quimera del Oro, editada en Estados Unidos por Image Entertainment, una maravilla que se cotiza bastante en eBay y que lo bueno que tiene, aparte de los extras maravillosos que tiene y la buena calidad que tiene, aunque sea en DVD, es que está en formato 1:1, que es como se rodaban estas películas. Luego tengo también otra edición española, que está muy bien, pero es 4/3, no es lo mismo, de Warner y MK2, ¿verdad? Una auténtica maravilla. Y bueno, ya para terminar esta reflexión y este empujaros a ver el próximo día 25 en ese reestreno mundial La Quimera del Oro, tanto en España como en otros países. En España, además, en algunos cines, los cines Verdi, con coloquios con Rodrigo Sorogoyen, Fernando Mendeleite, Almudena Amor y Fernando Lara. Bueno, pues recordaros algunos de los libros que yo tengo por aquí. Tengo muchos, pero he traído algunos para recordaros por qué Chaplin era muy importante y por qué mucha gente escribió sobre Chaplin. Bueno, esto es una auténtica maravilla, este breviario casi. Es un libro que se llama El arte de Charles Chaplin y en este libro escriben Sergei Eisenstein, Bleiman y Kosinsev. Bueno, ¿por qué este libro es importante y por qué os puede sorprender que Eisenstein escribiese sobre Chaplin, siendo como era un vanguardista ruso? Bueno, pues Eisenstein admiraba a Chaplin, Chaplin admiraba a Eisenstein. Eisenstein cuenta sus memorias inmorales el episodio cuando conoció a Chaplin a raíz de su visita a Estados Unidos y Chaplin le puso para él en su casa luces de la ciudad tocándole la música al piano y eso lo recuerda Eisenstein con un arrobo casi infantil, recordando cómo el niño de Riga estaba con su admirado Charles Chaplin. Bueno, pues un libro precioso de un artista insuperable también, como es Eisenstein, que habla de alguien a quien admira profundamente. Otro libro que, por supuesto, no cabe dejar de lado es la propia autobiografía de Charles Chaplin, que está muy bien, pero a mí las autobiografías me tienden a resultar siempre un poco autocomplacientes, ¿no? Porque tendemos a ver todo desde nuestros ojos, no porque queramos ser complacientes, sino porque, evidentemente, la memoria es eso que pasa por el filtro del tiempo y que a veces pues, se corresponde o no con la realidad, pero siempre con una mirada subjetiva. Este libro es otra maravilla, Charlie Chaplin, así tal cual, de André Bazin y Eric Romer. Un libro editado hace ya muchos años, ni más ni menos que en el año 72. André Bazin lo comenzó a escribir, en el año 72 en España, André Bazin lo comenzó a escribir, por su muerte lo tuvo que acabar su amigo Eric Romer, y bueno, es un libro precioso en el cual Romer se toma la libertad de considerar a La Condesa de Hong Kong, la última película de Chaplin, como la mejor película de los años 60. Yo en eso discrepo de mi querido Maurice Serrer, Eric Romer, pero bueno, él lo dice aquí en este libro tan bonito. Este libro es de Manuel Villegas López y es tal cual Charles Chaplin, de Ediciones JC. Un libro que es relativamente reciente, bueno, tiene 30 o 40 años, pero es un libro en español que yo compré en el año 90. Charles Chaplin, Manuel Villegas López. Aquí se me ha caído un libro que es otra preciosidad. Este libro es Vida de Chaplin, de George Adol, otro clásico, editado por el Fondo de Cultura Económica de México. Un libro precioso, ya digo, editado ni más ni menos que en 1952. Y aquí ya el buen George Adol nos hablaba de ese genio eterno que es Charles Chaplin. Ya queda poco. Este es otro gran libro clásico sobre Chaplin, de Pierre Leprohom, y se llama directamente Charles Chaplin. Un libro también que tiene su extensión, de desperdicio, hecho con amor y con primor, de alguien francés también, que admiraba, por supuesto, a Charles Chaplin, con una introducción de José María Otero Simón. Un libro editado en el año 61 y en Francia, aquí en España en el 61, en Francia en el año 57. Una auténtica maravilla de libro. Y ya termino con una preciosidad, un libro muy curioso, que es The Comic Art of Charles Chaplin, que se editó en el año 1989 con motivo del centenario de Charles Chaplin y que lo que nos viene a demostrar es todo ese universo que se creó alrededor de Charles Chaplin, su figura y sus películas, y que nos viene a demostrar que el merchandising, eso que conocemos, que son las figuritas, los juguetitos, que surgen a la luz de las películas,
pues no lo inventó ni Spielberg ni George Lucas, sino que lo inventó Charles Chaplin. O lo inventó algún negociante, no creo que fuese alguien diferente a él, alrededor de sus películas. Bueno, un libro que no tiene desperdicio, que tiene bueno, todo tipo de iconografía y sobre todo que nos da fe de todas esas cosas que os he dicho, ¿no? Los juguetes, los cómics y todas esas cosas que se crearon alrededor de la figura de este personaje universal que es Charles Chaplin. Yo tengo por ahí algún juguete, por cierto, por ahí atrás, de Chaplin, pero muchos cómics, color, en blanco y negro, en fin, auténticas maravillas. Bueno, pues Charles Chaplin Forever, 100 años de La Quimera del Oro, hice a verla al cine, además la tenéis en plataformas. ¿Por qué evitar reírse del mundo, de lo que somos, de los ridículos que podemos ser viendo una película de Chaplin si el mundo está que se derrumba? Pues precisamente por eso, porque para eso está el arte, para redimirnos de una realidad que no es ni de lejos la que quisiéramos que fuese. De modo que Chaplin, Charlotte, el pequeño vagabundo, pero siempre.